Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Psicología y Cultura. Este sería nuestro segundo encuentro en este contexto de virtualidad, donde a veces nos resulta un poco difícil la lectura sola, ¿no?, de los textos sin intercambio, ¿no?, o con menos intercambios de los que tendríamos si estuviéramos en nuestras clases presenciales. Vamos a trabajar un texto de Marcelo Urresti, que es un sociólogo argentino que es especializado en fenómenos adolescentes. Este texto lo podemos poner en sintonía con lo que estuvimos viendo la semana pasada de culturas juveniles y cultura escolar, que es el texto de Tenti Fanfani, con el cual podemos establecer algunos nexos que son importantes. Vamos a empezar con un tema o con algo que Urresti plantea, que es la subjetividad, ¿no? Y para nosotros la subjetividad es una construcción, la subjetividad no es algo que viene dado, que es simplemente por nacimiento, o es algo que es naturalmente, ¿no? Naturalmente yo soy así, naturalmente vos sos así. No, no, no. Acá estamos pensando en una construcción social histórica, que depende de muchos factores. Y cuando pensamos en esta construcción estamos pensando en una configuración, ¿no?, en la cual intervienen distintos elementos. El autor, ¿qué sería la subjetividad? Podríamos decir el particular modo en el que yo vivo cada una de las experiencias personales, sociales, históricas, ¿no? Cómo me afectan, cómo me apropio, cómo las percibo, cómo respondo, cómo me expreso, ¿no? Y ahí entonces podríamos decir subjetividad siempre es en singular, porque yo digo, bueno, eso que yo soy, esa mismidad, eso que me propio, es irrepetible. Podrá tener muchísimos puntos de contacto con la mayor parte de los seres humanos que poblamos la Tierra, pero hay aspectos que le son propios. Y esto vamos a pensarlo así. Podemos decir que la subjetividad se configura en dos líneas, ¿no?, que van, ¿no?, en paralelo, juntas, reconfigurándose mutuamente, ¿no?, entrelazándose. Una es la experiencia histórica. Bien, uno nace en un determinado lugar y vive una cantidad de experiencias junto a, digamos, todo el sector con el cual le toca compartir, ¿no?, un determinado, bueno, en una determinada región, en un determinado tiempo, en una determinada clase social, la pertenencia a un determinado colectivo, ¿no? Bueno, entonces, qué sé yo, para dar un ejemplo, ¿no?, todos los que vivimos el 2001, ¿no?, tenemos como experiencia histórica la experiencia de haber vivido una crisis económica de enorme magnitud como fue la del 2001. Los que están viviendo la pandemia como su primera experiencia planetaria de enorme complejidad, quizás no tienen una referencia como para decir esto es equivalente a la crisis pero a escala planetaria, o sea, hay una referencia que no está. Pero son experiencias que se viven colectivamente, entonces podemos decir la pandemia, el 2001 para nosotros los argentinos, la hiperinflación para nosotros los argentinos, son experiencias que se viven colectivamente. Entonces, está la experiencia histórica que compartimos, ¿no?, nosotros los argentinos, las que hemos mencionado. Pero está lo que Urresti llama narrativas, que son las experiencias biográficas, ¿no?, aquello que, ¿no?, hace a la constitución de mi grupo familiar, de mi grupo primario, ¿no?, con quiénes, dónde, cómo, qué lugar ocupé en esa familia, qué expectativas había en relación a las personas que encarnaban la función parental, en relación a qué expectativas había en relación a ese primer hijo, a ese segundo hijo. Bueno, todo eso configura una trama que es absolutamente personal. Entonces, en esas dos líneas, la experiencia histórica y la narrativa individual, es donde se configura o cómo se construye aquello que podríamos decir que es singular, que es la subjetividad. Entonces, ¿qué plantea? Dice, la subjetividad es algo en proceso, ¿no?, porque nosotros vamos teniendo o viviendo nuevas experiencias, tanto en el orden social y político y económico como en el orden personal, con lo cual, ¿no?, nuestra singularidad se va
modificando o reforzando o reeditando o reelaborando, ¿no? Ahora, ¿qué plantea con los adolescentes? Los adolescentes, ¿qué pueden decir de la adolescencia? Que sea experiencia, porque eso para ellos es una nueva etapa, es el final de la infancia, el ingreso a nuevos mundos sociales, sin experiencias anteriores, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir en nuestros tiempos, o en los tiempos de nuestros padres, o en los tiempos de nuestros abuelos, ¿no? Porque hay relatos, hay experiencias, ¿no? Y el joven, ¿no? Se encuentra, ¿no? Como con aquello que es absolutamente novedoso. Vamos a pensar también la adolescencia como una construcción social, ¿no? Como una construcción histórica que depende de el lugar, el tiempo en el cual el sujeto nazca, y que no vamos a hablar de adolescencia en singular, sino de adolescencia en plural, ¿no? Porque no es lo mismo la experiencia de un adolescente cuya tarea es estudiar, formarse, encontrar su lugar en el mundo, transitar espacios de estudio, de recreación, ¿no? Y encontrar una carrera, un oficio o una profesión o algo que le guste hacer, que un adolescente que tenga que ser sostén de hogar, colaborar en la manutención, que no acceda a ciertos recursos, ¿no? O podemos pensar en una niña que por el solo hecho de ser la niña de la familia, está a cargo de los hermanos, se levanta una hora antes, les hace el desayuno, los lleva al colegio, ella también va al colegio, les revisa que lleven la tarea, que tengan el cuaderno, que estén las mochilas ordenadas, que se acuesten, que se levanten, ¿no? Ella a la par, les hace la comida, lava, pero bueno, porque es la mujer de la casa y la madre está trabajando, entonces ella con 9, 10, 11 años está cumpliendo esa tarea con hermanos mayores o menores. Ahí tenemos algo que está vinculado a una posición de género. Entonces, hablamos de adolescencias en plural. Lo que plantea Urresti es, bueno, por un lado el papel del mercado, ¿no? El papel de venta de novedades, productos a adolescentes y a niños más jóvenes aún, que están casi, ¿no? Él lo denomina como los que serían los twins, ¿no? Que son jóvenes o niñitos a los cuales se les ofrecen productos que son ya para adolescentes o que podrían estar más vinculados a los intereses de los adolescentes, maquillajes, billutería, ropa, tanto para varones como para nenas, cortes de pelo, ¿no? Determinados tipos de fiestas, ¿no? Como para adelantar la adolescencia, simplemente porque es un público destinatario que interesa por los consumos que pueden realizar. Entonces, pensando en todo esto, ¿no? Una de las cuestiones que plantea el autor es la diferencia entre los adolescentes clásicos y los adolescentes actuales, las nuevas adolescencias, ¿no? Entonces, pensar la adolescencia clásica era una adolescencia que era, digamos, encontraba fácilmente con quien transgredir, encontraba fácilmente, digamos, una autoridad que se plantara para la cual, ¿no? Era, digamos, estaba muy delimitado, ¿no? Porque las relaciones se establecían con mucha claridad. Y aquí me gustaría mencionar que, bueno, por lo menos lo que el autor plantea es que los adolescentes hoy tienen que seguir caminos más sinuosos para poder transgredir. Y a mí me gustaría mencionar que la palabra autoridad no es una palabra que la tendríamos que desechar, ¿no? Porque autoridad no es sinónimo ni de arbitrariedad, ni de avasallamiento, ni de impunidad, ni de abuso, ni de autoritarismo, sino que me gusta pensarlo como lo plantea Miguel Benasayac, que es un psicoanalista y un filósofo argentino, que vive en Francia, que plantea autoridad como anterioridad. Entonces plantea aquellos que estuvieron antes, aquellos que tienen otras experiencias, aquellos que le pueden aportar al joven, esos son las figuras de autoridad. Y en ese texto, en un texto que plantea Benasayac, ¿no? Dice, cuando las figuras parentales o los que ejercen la función paterna o materna se corren de ese espacio, el joven o la joven, ¿no? Tiene que salir a buscar ese encuentro con la figura de autoridad en otro lado. Y muchas veces, para los jóvenes en ciertos barrios, con quien se encuentran es con la policía, tal como lo dice Benasayac, y dice que son aquellos los menos apropiados, ¿no? Como para indicar el camino a los jóvenes y a las jóvenes por dónde marchar. Entonces, volviendo a
a la experiencia adolescente, ¿no? A la experiencia adolescente es ese niño que ingresa a nuevos mundos sociales, pero que la adolescencia lo tiene que llevar a la adultez. Él también plantea una diferencia entre el adolescente clásico y los adolescentes y la adolescencia en la actualidad, es que las experiencias sociales se han desordenado. Entonces dice el autor, que para el adolescente de hace 50, 60 años, digamos, el camino era mucho más sencillo en el sentido que estaba establecido, que o estudiaba y después trabajaba, o conseguía un trabajo, en fin. Eh, las carreras eran más cortas, el acceder a determinados bienes inmuebles también era más sencillo, en fin, había una serie de cuestiones que permitían rápidamente o con menor dificultad el pasaje de la adolescencia al mundo adulto. Él dice que hoy esas experiencias están desordenadas, las carreras son muy largas, las salidas laborales son más complejas, encontrar ese lugar es de mayor dificultad y que estos son algunos asuntos que al adolescente le pesan. Bueno, 11 minutos para un video que pretende explicar nada más qué es la subjetividad, me parece suficiente. Y bueno, nos seguimos encontrando, ¿no? Acá en el aula de Psicología y Cultura. Bueno, gracias chicos.